En China, hoy el segundo país de más multimillonarios del mundo después de Estados Unidos es China. Hoy hay una clase media en China que son casi 500 millones de personas con capacidad adquisitiva. Entonces China hoy, además de que exporta a todo el mundo y es la fábrica del mundo, el 40% de la industria manufacturera mundial está en China. Vas a China, uno se da cuenta que allá sale un producto de una fábrica, inmediatamente están los camiones, o está el tren, o está toda la operación, llega al puerto, tienen las máquinas que lo montan en los barcos los despachan. Y cada empresa en general, también lo conoces seguramente y lo podrás contar más que yo, hay nichos. Entonces hay regiones muy especializadas en este tipo de productos. Entonces, alrededor de una empresa que hace un producto final, hay una gran cantidad de empresas que les fabrican los productos intermedios, es decir, sus materias primas, sus partes. Esa es una logística impresionante. Como China, en ese campo no hay ningún país del mundo. Cuando a los 2 meses de haber arrancado el gobierno, me llama Luigi. Un día me dice, hombre, estuve conversando con Duque, con otros amigos cercanos, y se nos ocurrió una idea y tengo un ofrecimiento de él que no puede decir que no. Y él quiere que seas su embajador en China. Llegó el 20, final de enero, primero del 20, llegó el COVID. Entonces me tocó vivir con toda la embajada y mi vida allá, me tocó la llegada del COVID que empezó por China, me tocó todo lo que pasó, el encierro, el tema de los aviones, el tema de la gente que estaba en Wuhan y en sus alrededores, pues que había que sacarla. Luego me tocó, siendo representante de Colombia en China, empezar a ayudar a negociar la compra de máscaras, de ventiladores para las UCIs, de una cosa, de la otra. Y finalmente, más adelante, como al año y pico, cuando el gobierno estaba buscando vacunas por el mundo, pues China estaba fabricando vacunas, entonces pude tener relación con muchas de las empresas chinas que estaban fabricando y logramos un acuerdo muy importante con Sinovac, que fue la empresa que en los primeros meses de la pandemia en Colombia, de las vacunas, lideró. Entonces, tanto la historia de conocer el ecosistema chino, de emprendimiento, de empresas, además de la historia de vivir en China en el momento del COVID, pues lo conté varias veces en eventos y mucha gente me decía, oiga, usted tiene que contar eso, cuéntelo, usted tiene que contar, ese es un libro muy interesante que hay que escribirlo. Entonces lo fui pensando, hasta que el año pasado, por allá a principios, dije, no, tanta gente me lo ha dicho, yo creo que sí, ya es hora, o es ahora o nunca. Para mí, una persona que sabe mucho de negocios con China, que conoce China y tenemos gran relación y lo quiero mucho. Y hoy estamos acá, vamos a hablar de este proyecto que tiene Luis, que es un libro que acaba de lanzar y las personas que no lo conocen nos va a contar un poco de su vida. Luis Diego Monsalve, bienvenido a Volar Sin Instrumentos. Bueno, muchas gracias Daniel, es un gusto estar aquí acompañándote hoy. Hemos conversado ya unos buenos años, cuando yo estuve en China como embajador pues tuvimos varios contactos. Conozco muy bien del trabajo que has hecho de acercar los negocios de China con Colombia, con Latinoamérica. Has hecho un trabajo muy interesante de ir, conocer, entender. Ya son varios años. Sí, son varios años y creo que ha sido una cosa muy interesante. Y ese ejercicio y esa práctica que has tenido allá, pues hace que tengas entre seguidores, que sé que son muchos, pero además clientes que saben el trabajo que haces y cómo logras entablar y cómo logras conectar con todas las oportunidades que hay con China. Muchas gracias, Luis. Para los que no saben, Luis, empresario, fue embajador en China, está escribiendo el libro. Entonces hoy vamos a hablar como de varios temas y a tocar. Luis, ¿quién es Luis Diego Monsalve? Que mucha gente dice, ¿y quién es Luis Diego? Claro, gracias Daniel. Mira, no, yo pues, primero, como dicen hoy en día, soy el esposo de Luis Gabriela y papá de Felipe y Pablo. Un par de hijos, pues, Claro. ya un par de jóvenes, ya señores, ya pues mayores, de veintitantos años. Segundo, yo originalmente pues soy abogado, como carrera, la profesión pues estudié Derecho, luego estudié negocios, una maestría en Administración de Negocios en EAFIT, y más adelante hice una maestría también en Administración Pública en la Universidad de Harvard. He tenido un recorrido en la vida mezclado entre sector privado y sector público. Luis, ¿cómo es trabajar entre sector privado y sector público? Porque Eso mucha no es, gente dice, uno siendo empresario y meterse a sector público y después volver a sector privado y después volver a público. ¿Cómo es eso? No, eso no es tan fácil, no todo el mundo lo hace. Pues yo tuve la oportunidad, la ventaja y los momentos de vida que me dieron esa oportunidad. Pero yo originalmente cuando empecé a trabajar originalmente como abogado. Luego me fui yendo por el tema de negocios, tuve una gran oportunidad muy interesante
y esa me relacionó mucho con el mundo del comercio internacional. Trabajé en Tampa, lo que hoy es Avianca Cargo, que anteriormente era Tampa Cargo. Ahí estuve varios años trabajando y conocí mucho el sector empresarial, y en esta empresa me fui orientando más, aunque no he perdido el tema un poquito jurídico, pero me fui orientando más al tema de negocios y actividad gerencial. También he sido cercano al sector público, político. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad, pues, de que me ofrecieron participar en unas elecciones de Medellín para Consejo de Medellín, y fui concejal muy joven, como 24 años. De 24 años fui concejal de Medellín en esa época. Entonces, siempre me ha llamado la atención el servicio público, pero también me ha llamado mucho la atención la vida empresarial, que me parece que es un ejercicio que le enseña a uno mucho de la vida. Luis, vení, ¿por qué entras al mundo empresarial? Contemos un poquito de eso. Bueno, hay varias historias. Una, yo soy de familia, mi padre, que ya falleció hace muchos años, pues era un hombre que también era empresario, un poco como herencia de ambas cosas, porque también fue un hombre que estuvo en el sector público, político. Pero gracias a eso, pues, primero, repito, esa oportunidad que tuve en Tampa me dio a conocer una empresa grande, estructurada, orientada al sector exportador. Me pareció un sector muy interesante. Siempre he estado cercano de él. Y estando, luego de haber estudiado por fuera, que estuve un tiempo trabajando en el gobierno de Andrés Pastrana por allá a final de los 90, pues se dio la oportunidad en mi familia, que ya éramos socios minoritarios, de adquirir mayoritariamente una empresa que estaba en crisis, que era Newstetic. ¿Qué es New Aesthetic? Newstetic es una empresa que tiene 71, 72 años, tiene mucho tiempo. Una empresa que produce y comercializa productos del sector odontológico, ya está incursionando en temas médicos y también cosméticos. Una empresa tiene una planta muy grande, importante aquí en Antioquia, en Guarne, en Medellín, cerca de Medellín, de más de 70 personas, y exporta a más de 60 países del mundo. Es una empresa que está muy orientada al sector exportador. Nosotros vendemos en más de 60 países. De la producción de lo que fabricamos, más de cerca del 70% es vendido al exterior. ¿Qué productos, pues la gente que no conoce New Aesthetic, ¿cuáles son los productos claves que venden? Históricamente la gente lo conoce como la fábrica de dientes. Sí, ok, la fábrica de dientes. Eso, cuando dice, oye, New Aesthetic, la fábrica de dientes. Y sí, es un producto muy importante histórico. Es el producto que permite a la gente que tiene problemas porque están desdentados, que tienen problemas de salud oral, pues cuando les tienen que poner la prótesis, la caja dental, fue el nombre que se llama así, sí. Casi que si estás en Colombia, en Latinoamérica, hay una alta probabilidad de que sean productos de Newstetic. Entonces nosotros fabricamos resinas, dientes acrílicos para prótesis, pero hay un producto, hay una línea que se ha vuelto hoy la más importante de la empresa, que ya no es dientes, sino farmacéutica. Nosotros desde hace varias décadas fabricamos anestésico odontológico, y ese producto, que es el que se usa cuando vas a una consulta donde el odontólogo y te tiene que hacer un tratamiento, te pone una pequeña anestesia, esa la fabricamos nosotros. Wow. Desde esa la vendemos ya en casi 30 países del mundo. Ahora estamos en una ampliación de planta muy importante, casi duplicándola, y ya es el producto principal. Y de hecho vamos a incursionar poco también, a partir de esa ampliación, vamos a incursionar también en anestésico médico. Vamos a entrar en médico. Tenemos otra línea que es sector cosmético, porque las materias primas que nosotros hacemos son muy cercanas a lo que se usan hoy en uñas y en otra serie de productos, pues, que usan mucho las mujeres. Entonces estamos pues en un Luis, pero vení, contemos un poquito. O sea, la gente decir, ¿cómo así que en una zona de Colombia sí hacen dientes y se exportan a 72 países del mundo? ¿A qué países uno decir, pero es que mira dónde exportamos? ¿Qué país que digas, pues es que uno Ecuador sí dice, claro. Es normal, pero qué países nos puedes contar que uno diga, estamos vendiendo en tal país? Bueno, pistas, por ejemplo, Filipinas, en el sudeste asiático, Malasia, en el sudeste o sea, asiático. dientes, salir desde Colombia. Llegan hasta allá, hasta el sudeste asiático, vendemos en varios países africanos. Medio Oriente es una región que nosotros hemos vendido mucho tradicionalmente. Entonces vendemos en Emiratos Árabes, vendemos en Irak, hemos tenido acercamientos y vendemos en países del Asia Central. No, este es un producto, nosotros somos una empresa muy de nicho. Hoy hubo en Antioquia un ejercicio hace un par de años que se llamó Antioquia Emergente, donde se identificó que hay una serie de empresas o sectores que son long tail. Long tail es que están en un nicho específicos y son jugadores mundiales. En eso nosotros somos jugadores mundiales. Vamos a ferias en todo el mundo, participamos en 12, 14 ferias en el mundo, estamos presentes, tenemos
están en ellas, vendemos, digamos, competimos abiertamente con algunas multinacionales muy grandes, americanas y europeas, pero otros jugadores regionales que somos parecidos. Entonces, esa es una escuela pues que ha sido muy ¿Ahí interesante. estuviste cuántos años, Luis? Ahí estuve 18 años, muy vinculado 100% a la empresa. Cuando volví de China, que ahora hablamos de vida en China, sigo en la empresa ya no directivo, sino como miembro de junta y como socio. Sigo como socio, como miembro de junta, pero ya no estoy en el día a día, aunque sí viajo mucho, asisto a algunas de las ferias que hay, estoy pendiente de la operación, pues, pero ya no directamente pues como cabeza de la empresa. Luis, estás 18, 17 años en New Aesthetic y un día ¿qué pasa? ¿Por qué se sale Luis Diego Monsalve de una compañía que se vuelve un referente en la industria? Porque es que peluquerías hay muchas, pero empresas haciendo dientes, pues, o sea, eso, el que se le pasa una idea de negocio por la cabeza, Claro. es muy contada. Bueno, la verdad es que yo nunca había dejado de estar lejos del sector público y había participado en algunas juntas de empresas, en la fábrica de licores de Antioquia, en otras empresas pues como regionales, la idea, y había mantenido contacto con amigos y con gente cercana que había estado en el gobierno, sector público, Congreso. Por allá en el año 2013, 14, algo así, una muy buena amiga que era muy cercana al expresidente Uribe, un día me presentó a una persona muy interesante, aquí en Medellín, me dijo, me te invito a una comida, te quiero presentar a un amigo que viene de estar en Estados Unidos y que va a ser candidato al Senado, muy cercano a Uribe, que se llama Iván Duque. Entonces me presentó en su momento al candidato y luego senador Iván Duque. Con él empecé a tener una relación cercana de amistad, él venía a Medellín, conversábamos, y en un momento dado él dice, nos cuenta algunos amigos cercanos, no, el presidente Uribe me propone que sea precandidato, todavía no candidato, a la presidencia con el Centro Democrático. La verdad es que yo, como otros muchos amigos, creo que dijimos, perfecto, muy bueno, participe. Pensando, yo sinceramente pensaba, él va a ser presidente en 6 o en 10 años, no pensé que el tema fuera tan rápido. Las cosas, pues, ya es un tema muy público, pues esa precandidatura empezó a marchar, rodó, él terminó siendo el candidato del Centro Democrático, luego hubo una consulta y se ganó esa consulta, y luego fue el candidato y ganó la presidencia. Yo en ese proceso, por la cercanía que tuve con él, ayudé aquí en Antioquia, en unos comités financieros, organizando eventos, etcétera, pero sin interés. Yo realmente no estaba pensando en ser funcionario en el momento. Yo dije, ¿Y seguías trabajando en ese momento en la seguía compañía? trabajando en la compañía, seguía con otro negocio. Yo también participo en negocios de exportación bananera, agrícola, etcétera. Entonces, digamos que mi vida estaba por otro lado. Ganó Duque. Y Duque, Luigi Echeverri, que era su gerente de campaña y ese hombre cercano, pues en su momento me dijo, bueno, Duque te quiere mucho, vos lo apoyaste desde hace mucho tiempo, tenés que pensar en que nos puedes apoyar o acompañar o hacer parte del gobierno. Y yo dije, no, yo no quiero, déjeme tranquilo, yo no quiero Luis, estar... ¿por qué no querías nada? No, porque yo ya había tenido experiencias previas, había sido concejal de Medellín, estuve un tiempo trabajando, ya lo había contado con el presidente Pastrana, y había tomado la decisión en su momento de que mi actividad económica principal iba a ser el sector privado, que iba a seguir acompañando, apoyando, pero que no quería desligarme del sector privado. Entonces no me veía pues como ministro o director de alguna entidad, no, yo decía, no, acompaño en juntas, en cosas, y eso es el mensaje que le mandé a Duque, pero no realmente, no me quiero vincular 100%. Así quedaron las cosas, a mí ya habíamos acordado que iba a estar en unas juntas de unas entidades, de ProColombia, de otra, cuando a los 2 meses de haber arrancado el gobierno, me llama Luigi. Y un día me dice, hombre, estuve conversando con Duque, con otros amigos cercanos, y se nos ocurrió una idea, y tengo un ofrecimiento de él que no puede decir que no. Entonces yo me asusté, yo dije, uy. Luis, y cuando te dicen eso, ¿vos qué te imaginaste? No, yo dije, hombre, yo no sé qué será, pero bueno, escuchemos, ¿cierto? Y estaba con mi esposa al lado, porque y ella me vio la cara de susto. ¿Y no te dijeron en ese momento? Sí, me dijo, al momento me dijo. Yo le dije, no, Luigi, contame. Entonces me dijo, no, estuvimos ayer hablando con él y él quiere que seas su embajador en China. Entonces, ¿cómo así? Me dijo, no, él quiere un amigo cercano, empresario, que conozca el sector de comercio exterior, que le ayude a ver temas económicos con China, y pensó que eso es vos la persona. Entonces yo le dije, hombre, Luigi, dame un par de días, yo lo pienso bien, porque yo esto no lo estaba considerando. ¿Y te sonó sí, en ese momento? No, te cuento una cosa. Me puse a conversar con mi esposa. Coincidencialmente, había dos circunstancias particulares. Una, que mis hijos estaban, el uno ya llevaba casi 2 años por fuera estudiando en Estados Unidos carrera, y el segundo acaba de terminar
y se iba a estudiar también en Estaba Estados Unidos. libre. Estaba libre, los hijos ya grandes, pues recién salidos para carrera. Y por otro lado, era un momento en que la empresa y los negocios estaban bien, digamos, ya había un equipo muy formado, ya había un proceso muy establecido. Entonces yo dije, no, pues yo me puedo ir en este momento, sí, lo puedo hacer. Un poquito alejándome a distancia, pero sabiendo que hay un equipo ahí que mantiene las cosas. Hablé con mi esposa y a los 15 minutos ella me dijo, vámonos, listo, vámonos. Luis, Entonces, ¿de cuántos años tomaste esa decisión? ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 51 años. 51 años. Una muy buena edad. Sí, una edad perfecta, pues 51, 52 años, sí. Entonces digo... ¿Y conocí a China? Conocí a China, pero muy de pasada, la verdad. Muy de pasada, muy de visitarme la carrera. La conocía de negocios en nuestra empresa porque hay muchos proveedores nuestros que son chinos. Digamos, entendía parte, pero no la conocía. Pues para ser sincero, conocerla como la conozco después de estos 3 años y medio, no. Pero siempre sí tenía mucha inquietud, pensando que China era una gran oportunidad para Colombia que nunca la había aprovechado adecuadamente. Entonces dije que sí. Ese mismo día, al rato, llamé a Luigi y le dije, dígale al presidente que listo, que acepto, que me permita conversar con él yo vuelvo, yo estaba inclusive de viaje, estaba en España por allá haciendo el Camino de Santiago, acaba de terminar, entonces le dije que me dé una cita en 8 o 15 días, que quiero hablar con él, que piensa, pero sí, yo sí lo acepto. Entonces luego a los días hablé con él y básicamente el mensaje fue parecido al que me dijo Luigi, hombre, yo quiero una persona que yo confíe, cercano, que se vaya para China con 2 o 3 tareas principales. Una, buscar abrir más oportunidades para los exportadores colombianos, que en ese momento y todavía hoy, podemos hablar más adelante, realmente no hemos visto, el sector exportador colombiano no ha visto todas las oportunidades que tiene en China. Muy levemente, pero falta mucho. Segundo, me dijo el hombre, yo quiero que haya mucho más inversión china en Colombia. Las empresas chinas han invertido en Latinoamérica, en muchos países. Colombia en ese momento había casi nada. Había un proyecto de una vía. ¿En qué año? En el 2019. Había muy poco. Entonces, 18-19, pues entre el 18 y el 19 18 me propusieron y me fui para China empezando el 19. Entonces, con esos 2 referentes, yo dije, me parece muy interesante. Creo que me siento capaz de hacerlo, me voy, lo hago. Entonces, ya, pues ahí lo que hice los meses siguientes antes de irme, porque eso tiene un proceso de aceptación de parte del otro gobierno, los trámites de preparación, el trámite de una capacitación, entrenamiento en la Cancillería. Yo mismo organizé una agenda personal. Yo dije, yo voy a hablar con todo el sector empresarial que tenga relación con China. Entonces me fui a hablar con 15 gremios, unas 10, 15 empresas principales de las que exportan o importan a China, la Federación de Cafeteros, Fedegan, que estaba interesado en vender carne en China, muchas empresas grandes del sector comercial que importan productos de China. Bueno, hice un recorrido pues en 2 o 3 meses muy interesante, como entendiendo en qué estaban todos, y me fui para China. Entonces ya pues me posicioné y me fui para China empezando el 2019. Luis, ¿cómo es llegar a China? Hombre, llegar a China es llegar a un mundo muy interesante. Es un país, yo digo, para los colombianos, latinoamericanos, sobre todo los colombianos, conocen muy poco China, bastante poco. Y hay unas imágenes, unos estereotipos que tiene la gente. Yo me he encontrado con gente que ha visitado China, que visitó China hace 15, 20, 30 años, y me dicen, no, es que allá todavía son muy atrasadas unas cosas, es que las fábricas chinas, muchos dicen, no, es que las fábricas chinas tienen a la gente encerrada en galpones, trabajando 24 horas al día, y esa es la imagen que tiene mucha gente, porque fue hace 20 o 30 años. China ha cambiado de una manera, lo conoces muy bien, que lo visitas permanentemente. Hoy China es un referente tecnológico importantísimo. Uno llega a China, lo primero que hace es llegar a unos aeropuertos supermodernos. Si uno llega, la imagen de la gente es que va a llegar a Pudong, al aeropuerto, o a Daxing, en Beijing, y lo van a recoger en una carreta con un burro jalando. Claro, más o menos. Y sí, ok, eso es como el pensamiento. Sí, sí. Y llega así, no ni tan ni mucha gente, ese orden, esa capacidad. No. Además, primero, llegar a unos aeropuertos supermodernos, porque casi todos se han construido en los últimos 15, 20 años, supermodernos. Pekín tiene 2 aeropuertos, uno construido hace 20 años y otro hace 10, o 7, 8, 10, que son absolutamente tecnológicos, modernos. Entonces llegas y te encontrás una China bastante moderna, bastante avanzada tecnológicamente, muy ordenada,
y eso fue lo que yo me encontré. Inicialmente, pues yo llegué a la embajada. Luis, pero venido segunditos. ¿Cómo es llegar como embajador? Porque los chinos son muy amables. Entonces, si uno llega como una persona normal y a uno lo van a recibir como un empresario en China, es más, si vas a estudiar a la universidad, probablemente te mandan una persona a recoger. ¿Cómo es esa llegada a China para un embajador? Ah, no, no. Sí, porque es que ellos son... Y el que no sepa de China, señores, les vamos a contar cómo es para un embajador No, no. llegar a China. Primero es absolutamente protocolario, pero bonito además. Es decir, a uno lo reciben en la puerta del avión, lo llevan a un salón especial que tienen los aeropuertos para dignatarios, muy elegante, muy bonitos, unos sillones amplísimos, una cosa pues... Que Si uno no dice, te lo imaginabas. no, no me lo imaginaba. Yo dije, no, yo llego, me están recibiendo los de la embajada ahí, me monto en el carro, me voy para la embajada. No, una cosa muy bien formalizada. Y ese mismo ejemplo se repitió durante Para los 3 años y todo. medio. Es decir, yo Sí, iba a sí. provincias, iba a visitar o a eventos o a reuniones y hay una cosa muy bonita, muy protocolaria. Yo, pues, aquí mezclando temas, yo recorrí, conocí, porque pues decir que conocí a fondo no, pero visité, digamos, 27 provincias chinas, de 32 que son las provincias. Y en todas las visitas, sobre todo las que eran oficiales, obviamente, hubo otras de paseo que también muy bien, pero las que eran oficiales, era un protocolo, una recepción muy elegante, una reunión muy elegante, una cosa pues bastante que le llama mucho la atención y lo hacen sentir a uno muy bien. Entonces ahí esa parte pues es realmente impresionante. Eh, Segundo, pues bueno, entonces llegué brevemente. Yo, los anteriores embajadores me han dado un consejo y era, convenza al presidente, una de las condiciones que le tiene que poner es que vaya rápido. O sea, que él vaya rápido en su estadía como embajador para que le ayude a mejorar las relaciones, a hacer contactos y para que la relación funcione. Entonces yo he hablado con Duque y le dije, vea, presidente, yo le acepto, pero un compromiso. Organizemos una visita suya rápida. Que yo apenas llegue sea muy rápida. Inclusive una que iba a ser casi al mes cuando yo llegaba, muy encima, pero esa pues no, finalmente no funcionó. Pero yo llegué y a los 6 meses ya hubo una visita de Duque. Duque fue en julio Y es clave. y es clave. Él hizo una visita en julio, a final de julio, con un grupo como de 60 empresarios, funcionarios, muy interesante. 4 días full, Shanghai, Beijing, visitando empresas, haciendo unos foros de foros con empresas interesadas en China, una cosa muy, muy bonita, muy interesante. Y yo digo que de ahí, aunque obviamente hubo un proceso que iba marchando, pero cosas que salieron, yo digo una, y con eso ya pues les puedo decir que fue muy interesante. A raíz de un proceso que venía y de esas reuniones donde Colombia le mostraba a empresas chinas proyectos interesantes en Colombia, yo estoy convencido que de ahí salió el éxito de que las empresas chinas, una especialmente, se vinculara en el Metro de Bogotá. El Metro de Ah, Bogotá, que hoy le están dando empresas chinas, fue un proceso que cuando yo llegué estaban apenas en Bogotá haciendo ya pues el inicio de la licitación, etcétera. Yo tuve por casualidad la oportunidad de hablar con Peñalosa, que era el alcalde en ese momento, y quedamos en que era muy interesante promover el Metro de Bogotá con empresas chinas. Entonces, por eso cuando fue Duque a estas empresas grandes de China de infraestructura les dijimos, vengan, les contamos proyectos y obviamente se habló del Metro de Bogotá y luego a final de ese año, 2019, pues la licitación se la ganó Check, sí. Check, que es la empresa china que lo está desarrollando. Obviamente en la embajada hicimos fiesta porque dijimos, parte de la gestión aquí era llevar a empresas chinas a ver proyectos en Colombia y mire, aquí está el proyecto más grande que tiene Colombia hoy en día, que es el Metro de Bogotá. Hubo otro que fue el Regiotram de la Sabana de Bogotá, que también lo están haciendo empresas chinas. A mí me tocó la vinculación de Sijin, que es una empresa del sur de China, a la mina de Buriticá, aquí cerca de Medellín. Una empresa de oro, una mina de oro muy importante, Grandísima. grandísima. Bueno, hoy en día, yo pues digo que es porque uno construye sobre gestiones que vienen, pero realmente la presencia que había en ese momento, que era un solo proyecto chino, de resto no había ninguno, hoy hay por lo menos 10 proyectos grandes en los cuales las empresas chinas están participando en Colombia y eso me alegra mucho. Creo que fue parte de la gestión. Luis, ¿por qué crees que la gente ha sido tan escéptica con respecto a China? Yo siento, hablando de Colombia, porque aquí seguramente te escucha gente de otras partes de Sí. Latinoamérica y uno ve que en Chile, en Perú, en Brasil, hay muchos proyectos y mucha participación en China y mucha exportación china. Pero ¿por qué nos demoramos tanto en dejarlos entrar a la casa y decirles Claro. vengan y arranquen? No, yo creo que había malas percepciones de China. Entonces, mucha gente dice el producto chino es un producto defectuoso, un producto barato, un producto copia.
Y yo creo que hay cierta razón cuando pensamos hace 30 o 40 años. Es decir, cómo empezaron los chinos en el año 78, 80 a abrirse al mundo, porque antes era un país muy cerrado y pobre realmente, pero a partir de una política que se habló en el momento de la apertura y reforma, el país se abrió a la inversión, a montar empresas, a que hubiera empresarios privados desarrollando. Tú lo conoces muy bien, tú visitas empresas en China y la gran mayoría son privadas. Sí. Tienen dueño, tienen empleados, trabajan pero como a mil, pues realmente son muy dedicados a su trabajo, a sus empresas, hoy muy tecnológicas, muy automatizadas muchas de ellas. Sí, no, en Total. los últimos 10 años le metieron tecnología a todas las plantas Entonces de uno las ve producción de China. robotizadas, con inteligencia artificial, con una gran capacidad de producción. Hoy, ahí mezclando un poquito temas, hoy la mano de obra china es más costosa que la de Colombia. Luis, explica eso, porque la gente no cree lo que acabaste de decir, Sí, o sea, sí. deben de decir, no sabe, no conoce. No. Realmente, Contemos eso un poquito. entonces, mira, la historia, hace 40 años, cuando le dicen a uno, había gente trabajando en empresas, viviendo día y noche, metidas casi en galpones, con salarios muy bajitos. Sí, eso fue cierto hace 40 años, en los 80, todavía en los 90. Pero de allá para acá, China tenía un crecimiento impresionante, ha crecido al más del 10% anual, 10, 12, 15% anual. Ya hoy, China, comparémoslo con Colombia. Colombia tiene un PIB per cápita de 6.700, 6.000, entre 6.500 y 7.000 dólares per cápita. Hoy, China tiene un PIB per cápita de casi 12.000 dólares per cápita. Sí, casi que no Estamos hablando de 1.400 millones de personas, un PIB per cápita de casi 12.000. Traducido eso, multiplicado, es una economía de 10. Luis, vení, la gente no entendió lo que acabaste de decir. Bueno, pongámoslo en términos Ponelo, sí, o en sea, términos que uno muy diga, prácticos. ¿cómo así? En términos muy prácticos, hoy el promedio del ingreso personal chino de una persona cualquiera es el doble del de Colombia, pongámoslo de esa manera. Es decir, una persona promedio, y ese es el promedio. Ahora, vos en China encontrás unos súper ricos. Sí. Entonces, en China, hoy el segundo país de más multimillonarios del mundo después de Estados Unidos es China. Estados Unidos tiene 1.000 y tantos billionaires o multimillonarios de más millones de dólares. El segundo es China, que tiene como 500, 600. Entonces, hoy hay una clase media en China que son casi 500 millones de personas con capacidad adquisitiva. Entonces, China hoy, además de que exporta a todo el mundo y es la fábrica del mundo, el 40% de la industria manufacturera mundial está en China. China como Sí, es que manufacturera. el 40 es demasiado y distribuye en Vietnam, en Laos, en Camboya, en Colombia, en Perú. Todo. El resto, un 60% distribuido y mete a Estados Unidos y a la India. Exactamente. Estados Unidos hoy es por ahí el 20. La manufactura, la industria de Estados Unidos es la mitad de China. Ahora, la economía como un total, todavía Estados Unidos es superior a la China. Estados Unidos digamos, China es un 70% de la economía de Estados Unidos. Pero en fabricación, en manufactura, en tema La tienen toda. físico, de producir bienes físicos, la tienen toda. Entonces tienen una gran capacidad, tienen una gran economía de escala y tienen una gran logística. Cuando vas a China uno se da cuenta que allá sale un producto de una fábrica, inmediatamente están los camiones, o está el tren, o está toda la operación, llega al puerto, tienen las máquinas que lo montan en los barcos los despachan. Está todo, uno dice, donde el país mío funcionara como funciona China, estaríamos ricos. Y cada empresa en general, también lo conoces seguramente y lo podrás contar más que yo, hay nichos. Entonces hay regiones muy especializadas en cierto tipo de productos. Entonces, alrededor de una empresa que hace un producto final, hay una gran cantidad de empresas que les fabrican los productos intermedios, es decir, sus materias primas, sus partes. Entonces es una logística impresionante. Como China, en ese campo no hay ningún país del mundo. Entonces realmente han sido... ¿Eso Luis, qué hace? vení, vos has viajado, Sí, sí. vos conoces la India o no. La India me falta, en un mes voy, pero el resto muchos otros países. Brasil, Estados Unidos, o sea, diferentes países. ¿Qué país hoy podrías decir tiene algo similar? No lo hay. No lo hay, sí No o lo qué? hay, no lo hay. No lo hay. A ver, hay países que han logrado un avance importante. Hay países que tienen industria. En Latinoamérica lo tiene Brasil, lo tiene México. México es un país muy... Sí, pero no al nivel. No al nivel. México, digamos, por la cercanía con Estados Unidos, le permite ser muy eficiente y México tiene una industria en Latinoamérica de lejos la más importante. Entiendo, aunque no lo he conocido, que por ejemplo países, y muy impulsados por la misma China,
Países como Vietnam. Yo diría que Vietnam puede ser el país más similar a Entonces, China. Vietnam, e incluso porque muchos empresarios chinos se han movido a Vietnam, porque han encontrado mano de obra más barata y unas condiciones parecidas, entonces se están estableciendo. Pero ese 40% que tiene China de la industria mundial es muy difícil que alguien la desplace. Yo creo que seguirá siendo por muchos años, por este siglo va a ser la fábrica del mundo. Luis, ven, yo tengo una pregunta. Un día se te ocurre escribir este libro. ¿Por qué a uno se le ocurre escribir un libro? Cuéntenos esto. Listo, hablemos del dragón amurallado. Mi libro, cuando yo llegué a los pocos meses, me empezaron a invitar a eventos, a hablar de China, a hablar de mi experiencia. Bueno, ¿Cuándo volviste a Colombia? Pues sí, cuando llegué en Colombia a mitad del 2022. Un pequeño paréntesis, es que a mí me tocó vivir en China el COVID también. Sí, es que Entonces, yo dije 2018. entonces yo estuve el primer año, el 2019, fue un año de apertura, fue Duque, fue visitas empresariales, bueno, una cosa impresionante. Llegó el 20, final de enero, primero del 20, llegó el COVID. Entonces me tocó vivir con toda la embajada y mi vida allá, me tocó la llegada del COVID que empezó por China, me tocó todo lo que pasó, el encierro, el tema de los aviones, el tema de la gente que estaba en Wuhan y en sus alrededores, pues que había que sacarla. Luego me tocó, siendo representante de Colombia en China, empezar a ayudar a negociar la compra de máscaras, de ventiladores para las UCIs, de una cosa, de la otra. Y finalmente, más adelante, como al año y pico, cuando el gobierno estaba buscando vacunas por el mundo, pues China estaba fabricando vacunas, entonces pude tener relación con muchas de las empresas chinas que estaban fabricando y logramos un acuerdo muy importante con Sinovac, que fue la empresa que en los primeros meses de la pandemia en Colombia, de las vacunas, lideró. O sea, desde febrero del 2021 a mitad del año de ese año, el 80-90% de las vacunas que se produjeron en Colombia fueron Sinovac. Y eso fue un trabajo conjunto, pues lo lideramos en la embajada, pero un trabajo conjunto, el ministro Ruiz, que era el ministro de Salud en el momento, muchos de su equipo, todo hicimos, bueno, entonces tanto la historia de conocer el ecosistema chino, de emprendimiento, de empresas, además de la historia de vivir en China en el momento del COVID, pues lo conté varias veces en eventos y mucha gente me decía, oiga, usted tiene que contar eso, cuéntelo, usted tiene que contar, ese es un libro muy interesante que hay que escribirlo. Entonces lo fui pensando, yo creo que procrastiné como un año, porque me demoré al 2022, 23, hasta que el año pasado, por allá principios, dije, no, tanta gente me lo ha dicho, yo creo que sí. Ya es hora, o es ahora o nunca. Sí, total. Entonces busqué una persona que me ayudó, me asesoró en cómo hacerlo, cómo organizarlo, y con él empecé a trabajar la idea. Entonces me puse en eso. Le trabajé como un año, fui recogiendo ideas, tenía muchas notas tomadas de la estadía ya, mezclé temas, yo dije, la historia de la época del COVID es un tema muy atractivo porque es la vida real de un momento crítico, ¿cierto? Luis, contemos un poquito cómo era eso, o sea... No, eso fue... Es que eso de... ¿Cuántas horas trabajabas? No, era 24 horas porque era conectado con Colombia, 13 horas de diferencia. Fue muy impresionante. Lo más berraco era que todo el mundo tenía la esperanza en que vos pudieras negociar algo, claro, porque eso no lo claro. El negocio no lo hace el gobierno, sino el representante, claro, que está allá tratando de organizar todos los países del mundo, tratando de negociar para que le manden vacunas. ¿Cómo es eso, Luis? No, pues un poquito. Bueno, eso está muy contado en el libro. Eso me imagino. Dejémoslo, y ahora cuento pues cómo conseguirlo también. Pero bueno, no. Primero, la ventaja, hay cosas que pasan en la vida. Yo creo que una de mis fortalezas viniendo de una empresa del sector de salud y todo era que tenía conocimiento un poquito del tema. De eso me ayudó. Inclusive porque al visitar empresas yo entendía, esta empresa sí tiene la infraestructura, el tipo de tecnología que realmente cumple con lo que uno quisiera, otras no ¿Y ustedes tanto. podían salir? Sí. No tienen nada de limitantes. Entonces, dentro de China hubo un periodo grande, a partir de mitad del 20 hasta el final del 21, uno se podía mover mucho dentro de China. Salir o entrar era muy difícil. Entonces, el que iba a entrar tenía que pasar pruebas, cuarentenas, y el que salía corría el riesgo de quedarse por fuera y no volver a entrar. No, y con el WeChat, el código, en los celulares había un código que era el código del WeChat. Exactamente. Y era súper difícil. Muy difícil, yo ahí lo cuento, yo digo, uno tenía el código verde, amarillo o rojo. Yo nunca lo tuve ni amarillo ni rojo, afortunadamente, porque realmente
el gobierno chino logró controlar muy bien que la pandemia no se expandiera más allá de Wuhan y de la provincia de Hubei, donde está Wuhan. Estuvieron encerrados durante varios meses 60 millones de personas, pero eso permitió que los casos fuera de esa provincia fueran muy pocos. Entonces, Luis, pero la gente no entiende cerrados a qué nivel. ¿A qué nivel era? no, esa provincia cerrados en sus Como que casas. no existieran. No, totalmente encerrados, no podían salir, no podían hacer nada. El gobierno, la parte logística les ponía alimentación. Bueno, pues eso fue una cosa. Y los trenes no paraban No, en nada, esa. nada. Nadie Señores, usted estaba a decir en, no sé, en Nueva York, para que tengan como una idea, y los trenes nunca paraban en las estaciones de Nueva York, o sea, iban derecho, nada paraban esas 3 o 4 estaciones Claro. cruzando, o sea, Claro. Y es una ciudad muy bonita. Yo la visité después. A los meses después, cuando ya se abrió, fui a visitarla, porque no la había, el primer año no había tenido la oportunidad de estar. Una ciudad intermedia, pues, intermedia en China, 10 millones de habitantes. no, un Bogotá grande. Exactamente, porque hay otras de 20 y 30. Entonces, realmente muy encerrados ellos. El resto del país no se encerró tanto, pero se había mucho control. Entonces, uno, donde entrara, uno siempre tenía que tomar temperatura, le tenían los códigos, y donde descubrían un caso, la zona cercana, el barrio lo encerraban durante unos días, mientras acababan de descubrir si había más casos. Entonces, realmente fue mucho control, que lo tiene China. Si uno va a Ese China, fue el éxito. el éxito de ellos es que ellos tienen cámaras por todas partes, monitoreo. Entonces yo nunca siempre tuve el código verde, entonces siempre que tenía el código verde podía entrar en cualquier parte. Pero uno corría el riesgo de, si uno pasaba cercano a una zona donde hubiera un caso, el código se le podía convertir en amarillo y ya le tocaba a uno mismo aislarse un tiempo, esperar a ver si no le pasaba nada, o sea, autocontrol. Si le aparecía rojo, es que estuvo casi en contacto con alguien, y eso sí, No, rojo era, olvide. rojo era que tenía que o reportarse inmediatamente a que lo tuvieran en un sitio especial de cuidado o que iban por uno. Mejor dicho, la gente que aparecía en rojo, iba rápidamente a reportarse y donde lo aislaban en una especie de clínicas especiales o iban por él. Entonces, realmente fue muy eficiente, muy duro, muy estricto, pero muy eficiente. Entonces, eso me permitió, por ahí a partir de mayo, junio del 2020, después de que cuando el mundo en resto se cerró, China adentro se pudo abrir un poco con muchos controles. Yo podía moverme entre la ciudad, los primeros meses sí no había restaurante, no había nada, lo que había era uno podía ir al mercado, salir a caminar en los parques, con máscara, pero muy controlado. Ya luego la vida se empezó a reactivar y en ese lapso de mitad del 2020 al 21, a final del 21, yo visité, te repito, 20 y pico provincias. O sea, cada que había una invitación a una provincia, yo le decía a mi asistente secretaria en la embajada, le dije, cuando llega una invitación, porque algunas eran un número específico, hasta tantos que aceptaron, yo le dije, siempre diga que sí. Yo más bien después me excuso si no puedo ir. Entonces visité muchas provincias organizadas por los gobiernos de las provincias, un país maravilloso, con regiones muy diversas. Cuando la gente dice China es un país monolítico, de una sola cultura, ¿no? Muy equivocados. Es un continente. Es un Latinoamérica completo, entonces junta gente de Brasil, de Chile, de Perú, venezolanos. Entonces la gente del sur es muy distinta a la del norte, la gente del Tíbet muy distinta a la de la Manchuria. Bueno, son todas, hasta físicamente, todos son ojinargados, eso sí, pero de ahí en adelante uno encuentra gente muy alta, de piel más clara, los del sur muy parecido, digamos, a las zonas tropicales. Los del sur se parecen más del sudeste asiático, a los vietnamitas. Entonces, en las provincias más al sur, entonces hay el mismo fenotipo es diferente, la cultura es diferente, tienen muchos idiomas, tienen un idioma común que es el mandarín, pero hay muchos idiomas, hay el cantonés que es el que se habla en Hong Kong o en Guangzhou, 120, 150 millones de personas hablan cantonés, internamente hay muchas diferencias, variaciones, es un país muy interesante. Una cosa, señores, y no el que habla mandarín le entiende al que habla cantonés. Entonces es como hablar portugués y español, que uno cree que sí, pero dependiendo en el... Claro. Sí, o sea, ni siquiera es eso, es como italiano y portugués. Exactamente. Es a ese nivel. Sí, que uno dice, pues, o sea, uno coge ideas, pero no es que se entiendan perfecto. No, el idioma es complejo. Yo, hablando del idioma, yo no lo hablo, no lo aprendí. El idioma, pues yo creo que la gente que se fue a estudiar joven y que se mete a estudiarlo 8 horas diarias, 2 años, pues lo aprende. Gente que trabaja en la embajada colombiana lo hablaban muy bien.
Yo traté los primeros meses de tener unas clases con una profesora que me iba 2 o 3 días a la semana a la embajada, me daba 1 o 2 horas y aprendí palabritas. Pero después de un tiempo llegamos a la conclusión de costo-beneficio no valía la pena, pero realmente yo en las cosas oficiales de embajada tenía que hablar en español con traductor. Y en el día a día de visitar eventos o visitar fábricas o ir a ciertas cosas, el inglés funcionaba. Entonces yo me defendía, entre traductor e inglés fue lo que viví. Digamos que si me preguntan a mí qué me hizo falta, pues me hubiera gustado hablar el idioma, pero tenía el tiempo para hacerlo, para aprenderlo, no. Entonces realmente no lo aprendí, pero creo que es un idioma que es muy valioso pues, y es bonito. De hecho, pues yo tenía 3 o 4 palabritas que en eventos saludaba a la gente y ya con eso decían, wow. Y ya después les decía, no, esto es lo que me sé. Pero realmente pues fue muy interesante. Entonces, volviendo sobre el tema, mira, la experiencia fue muy interesante. Cuando el gobierno dijo, hombre, tenemos que buscar vacunas, el presidente Duque dijo, los que están en embajadas, que tengan países, empresas que estén fabricando, vayan y averigüen. Yo ya venía hace algunos meses explorando el tema, yo dije, está aquí, pues hay que ver qué. Entonces había 3 o 4 empresas chinas que estaban en el proceso de desarrollar vacunas, había otra muy gubernamental que se llama Sinopharm, otras CanSino, bueno, 4 o 5, y con Sinovac hicimos un clic muy interesante, es una empresa privada, sí. No es pública, es privada, cerca de Beijing, hicimos una buena relación personal con ellos mismos nos decían, bueno, van a pedir, y yo diciendo, espere, aguánteme, sí, vamos a pedir aguante, porque el gobierno nacional, con razón, digamos, estaba más inclinado por comprar las europeas, las americanas, AstraZeneca, Pfizer, las marcas conocidas, y les daba un poquito de temor empresas que no conocían. Entonces, luego pasó que las empresas europeas y americanas dijeron, por ahora no les vamos a vender porque primero vamos a vacunar a nuestra gente. Entonces le dijeron a Colombia y a muchos países, por ahí hasta mayo, junio no tenemos vacunas, y el gobierno desesperado, el presidente Duque desesperado. Entonces, eso pues lo tengo más desarrollado en el libro, pero brevemente, en un momento dado me llamó el ministro y me dijo, ya necesitamos las vacunas chinas, y afortunadamente habíamos mantenido calientica la relación, logramos ponernos en una fila cercana, pues tuvimos como el cuarto, quinto de los que estaban vendiéndoles, entonces logramos que nos despacharan en febrero del 2021, y repito, como 20 y pico millones de dosis se lograron despachar entre ahí junio, julio de ese año. Fue una cosa muy bonita, muy interesante no, pues, y muy satisfactoria. Porque salvaste la vida de muchísima gente. No, salvamos, pues, porque era un grupo muy grande. Pues sí, no, me imagino el equipazo de gente. Pero muy bien. Entonces eso fue una cosa muy satisfactoria, muy bonita. Luis, ¿eso cómo viene? ¿Congelado desde China? ¿Cómo funcionan esas vacunas? La ventaja de esta es que no necesitaba una congelación tan fuerte como las otras. Sí necesitaban una cierta refrigeración, tenían unos contenedores especiales, inclusive el primer despacho. Sí, no, cuéntenos eso, pues, o sea, es que uno ahí es que dice, ¿cómo sería eso? No, el primer despacho fue muy particular porque era un despacho, no muchas dosis, como 190.000, algo así, dosis, pues, ya, eso... Sí, no sonaba mucho, pero era muchísimo. Pues, el primero, pues, entonces logramos cuadrarlo, iba a ser, inclusive hasta el presidente dijo, como cuando había pasado el año anterior con la gente que fue a sacar, me mandamos el avión nuestro. Pero llegamos a la conclusión de que el tema logístico, especialmente el tema del manejo, el frío y todo, no era tan fácil hacerlo pues como cuando fue el avión a sacar la gente. Entonces logramos finalmente con KLM acordar. Y además porque había chismes inclusive que en países, si no se iba por la línea correcta, llegaba a un país y de pronto lo decomisaban para quedarse con ellos. Porque es que eso era oro, vacunas era oro en ese momento. Total. Entonces logramos acordar con KLM pues nos coordinó todo. Y entonces logramos montarlo, pues una vez de KLM que iba de ahí a Ámsterdam y de Ámsterdam a Bogotá. Yo pues cuando ya me dijeron, está listo el despacho, venga porque vamos a tomar unas fotos. Entonces fui a la fábrica que era cerca, 1 hora pues de Beijing. Entonces me estaba esperando la segunda, pues una mujer que era la que manejaba el tema de comercio y de ventas al exterior. Y me dice, venga, y tenía banderas de Colombia y China en las pallets, ahí antes de montarlo al contenedor. Nos tomamos unas fotos. Entonces ya saliendo de ahí yo me iba para la embajada y yo le mando un mensaje con la foto al presidente Duque y le dije, presidente, ahí van las vacunas. Yo me fui tranquilo, cuando llegué a la embajada empiezo a recibir mensajes de WhatsApp de amigos de Colombia. Oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo así que las vacunas? Esta gente, ¿qué pasó? Duque había montado en Twitter, en X, sí, claro, la foto de mismo. Ya por fin vienen a la vacuna. Y yo, uy, no, pues muy querido pues, pero muy especial. No, eso fue muy difícil. Inclusive, una anécdota muy particular. Como empezamos negociaciones con ellos meses antes,
A mí en enero, cuando ya cerramos el negocio, los de Sinovac me dijeron, "Hombre, ustedes nos van a comprar por millones de vacunas. Tráigase el equipo de la embajada y los vacunamos si quieren. Pues sí, se lo ofrecemos gratis, pues después, entonces yo en el momento lo primero que pensé, dije, no, pues claro, ya. Y después dije, no, un momentico, pensémoslo bien. Y dije, no, hagamos lo siguiente. Listo, aceptado, pero nos las ponemos el día que las primeras vacunas lleguen a Colombia, que las vayan a poner en Colombia, porque yo conozco a mi gente. Si sale que nosotros las ponemos antes, nos arman el escándalo. El escándalo gigante. Gigante, pues podíamos haberlo hecho porque ¿qué? Pues no pasaba nada, pero no. Entonces le dije no. Entonces efectivamente, después de que ya llegaron las vacunas, a los 2 o 3 días que ya estaban empezando a poner aquí en Colombia, pues fuimos allá y nos la pusieron a todo el equipo de la embajada. Entonces fue una cosa pues muy, muy especial. No, realmente fue una experiencia muy interesante, dura. Luis, vení. Tuviste que sacar con tu equipo gente de Wuhan en aviones. ¿Cómo fue eso? Eso fue durísimo. Es que la gente no se logra, la gente dice, sí. ¿Cómo es eso? No, organizar aviones para que la gente, los colombianos que vivían en Wuhan. Sí, no era un grupo muy grande, entonces fue un solo avión realmente, pero fue muy duro, porque en ese momento, si la gente en Colombia se acuerda y en el resto del mundo, y en Latinoamérica, pues cuando empezó eso, todos los países del mundo empezaron a mandar, pues Estados Unidos, los grandes, pues tenían logística para mandar un avión ahí mismo y sacar gente. Entonces la presión en Colombia empezó a ser muy grande. Las familias de los que estaban allá, los medios, le decían, presidente, tiene que sacar la gente, tiene que sacar a los colombianos, tiene que sacar a los colombianos. Entonces, al principio pensamos que podían sacarse por tierra, y estábamos montando una operación para sacarlos por tierra hasta Hong Kong, y de ahí, pues ya montarlo en operación comercial. Pero cuando ya teníamos medio armado el proyecto, dice el gobierno chino, no señores, aquí ya no entran más carros, si los van a sacar, tiene que ir por aviones. Entonces se nos dañó ese primer proyecto, como 8 o 15 días en esas. ¿Y no podían volar la gente en un vuelo nacional? Nada, cero, no había nada. Nada. Todas las operaciones de los aeropuertos parados. Allá cerrado completamente. Segunda opción, montarlos en unos aviones que había para varios países. Tuvimos uno, pues cuando todavía estaba en paz, que iba a salir por Ucrania, con gente de todo el mundo, pero al final el tema estaba complicado, no había los cupos suficientes, y en ese momento, en un momento dado, ya dice Duque, pues con la presión que había, dice, no, mandemos el avión, el Júpiter, el avión de la Fuerza Aérea, que es un avión grande, pues que, bueno, listo, mandémoslo. Entonces, prepare pues ese envío. Cuando el resto de los países, en ese momento, todo avión que pasara, que fuera a ir por China o desde China, tenía que pedir permiso en cada país donde hiciera escala o pasara por el cielo, pues por el espacio aéreo. Eso fueron 15 días. Yo tengo una historia muy particular de que el avión estaba en mantenimiento y se demoró un poquito. Duque me llamó a regañarme pensando que yo era el demorado. Bueno, no. Finalmente se logró. Como el 20 o 21 de febrero de ese año, logramos pues que la gente del 2020... ¿Cuántos colombianos habían en ese momento? En ese momento en Wuhan había entre colombianos, familiares, como 20 y pico. Logramos sacarlos a ellos, más un grupo de españoles, más unos pocos mexicanos que también pidieron espacio y el gobierno les autorizó a montarlos. Los españoles, entre otros, porque el avión iba a parar en España. Entonces, digamos que el acuerdo un poquito fue, nos permiten parar en España porque vamos a llevar un grupo de españoles también que van a salir. Pero fueron, sin mentirte, fueron por ahí un mes de preparación, de organización, de trasnochos, de sustos. El avión se atrasó un día finalmente. Era el día que iba a llegar, no pudo llegar hasta el día siguiente. Bueno, en la embajada estábamos pues acuartelados. No, pues hoy lo cuento como... Sí, hoy lo contás como una anécdota y se ríe uno y todo, pero fue muy sufrido, muy interesante, una experiencia muy llamativa, una experiencia de vida. Está contada aquí en el libro, te la digo. Luis, ¿dónde se consigue el libro? El libro fue editado por Editorial Planeta, que tiene un sello que se llama Bronce, que es un sello para nuevos autores, porque yo no he escrito antes libros. Entonces, se consigue en las principales librerías del país. Entonces, para los que están en Colombia, por decir algo, Librería Nacional, cualquiera, tanto físicamente como en la página online de la Librería Nacional o cualquiera de otras librerías grandes. También está en Amazon. O sea, se montó por gente por fuera. ¿Cuánto vale este libro comprado en Amazon? Si uno lo quiere comprar y uno está en España. Sí, en Colombia la librería lo tiene a 69.000 pesos colombianos. En Amazon está creo que a 11.99. Precio súper competitivo. 11.99. Ya muchos amigos, pues yo en WeChat, porque mucha gente en China me escribía, sí, y amigos que hablan español en China, entonces en WeChat sí les puse. En Colombia por ahí todavía no lo he puesto mucho para que la gente, porque hay gente que le gusta verlo físico,
pero hay gente que le gusta verlo también virtual, pues, y por páginas o en Kindle. Entonces, en Google Libros, libros de Google, en los libros de Apple también está, y está en Amazon también. Entonces, cualquiera que entre a las plataformas digitales de libros, ahí lo encuentra. O sea, hoy lo puede comprar uno en cualquier librería. En cualquier librería digital, virtual. O sea, entran, buscan El Dragón Amurallado, así pues, versión en español, porque me han dicho algunos amigos de allá que si de pronto saca la versión en inglés, vamos a ver, lo voy a pensar. Pero por ahora pues está en español. O sea, y lo consigue uno realmente así de fácil. O Sí, sea, sí, muy fácil, muy fácil. tenemos un libro, Luis. ¿Qué vamos a hacer con el libro? Aquí hay uno que le traje a mi amigo No, Daniel. aquí me lo tiene listo. Firmado, pues autografiado, porque realmente yo repito, si hay alguien que conoce si hay alguien que conoce de los negocios, de la forma de conectarse con China, es Daniel. Entonces le traje a él uno muy especial porque compartimos interés por ese país tan interesante, maravilloso, fascinante, retador. Pero yo le traje otro y le dije, le voy a llevar otro para que lo rife entre sus audiencias. Yo me imagino que aquí está, aquí te lo dejo, y en tus plataformas o la forma como organices. Organizamos y ponemos uno para que la gente pueda acceder a él, porque la verdad, señores, vale muchísimo la pena. O sea, esto, para uno escribir un libro de China tiene que gastar muchísima suela y muchísimos kilómetros de recorrido para entender un país tan complejo de entender, tan grande, con un idioma tan diferente, con una forma de pensar. El chino piensa totalmente diferente al occidental. Sí, y un tema final, mira, yo creo que hay, primero yo obviamente narro la historia de lo que vivía allá, pero a partir de esa experiencia, por ejemplo, hay unos capítulos donde hablo las oportunidades que tiene Colombia, especialmente Colombia y Latinoamérica con China. Luis, pero contanos un poquito, pues, o sea, Dale, dale. un poquitico ahí que uno diga, "Ay, yo sí me lo tengo que leer". Bueno, O sea, no, ¿qué oportunidades, después de tu experiencia en China y de la edad que tenés, decís, señores, por acá es? bueno, primer punto. Yo creo que China, al ser la fábrica del mundo, y yo sí creo, y pues, con gente como Daniel, pues y otros que están en este sector de ayudarles a buscar cómo encontrar en China tanto productos finales como equipos, como materia prima, etcétera. China es la fábrica del mundo y por lo tanto quien tenga tanto negocios como industria en Colombia y Latinoamérica, indudablemente algún eslabón de su cadena le conviene mirar a China como una fuente, bien sea de equipos, bien sea de materia prima, eso pues sin duda alguna. Entonces yo creo que ahí pues siempre la hay y la gente lo está aprovechando. ¿Y crees que debe estar de país para China? No, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Quien hoy quiere, repito, tiene su industria, cree que no está siendo tan competitivo, cree que necesita mejorar sus procesos, fácilmente, seguramente en China va a encontrar un equipo que le va a facilitar, que le va a automatizar, que le va a permitir ser mucho, mucho más eficiente. Sí, total, lo que Luis acaba de decir, una cosa, sí, si usted siente que su empresa está quedadita, no compre un edificio, inviértase en un viaje a China y verá que usted, eso es como hacer una especialización con maestría, con doctorado, con postdoctorado. Ustedes van a venir y se los garantizo, que le van a contar a todo el mundo. Yo hubiera ido a China hace 20 años. Lo que me contaron no era. La idea que tenía no me la imaginaba. El tema que me dijeron de la comida no es. Luis, vení, te hago una pregunta. En Latinoamérica utilizamos WhatsApp, ¿sí o qué? Mucha gente lo conoce, sabe cómo funciona. Pero en China hay algo que se llama WeChat, que es el WhatsApp de China, y para los que lo van a buscar, son como dos nubecitas, una blanca y una verde clarita. Les voy a poner el link para que lo busquen. Pero Luis, ¿qué es WeChat? WeChat es la gran plataforma en China. La gran plataforma, es decir, es una mezcla, yo lo pongo es, una mezcla de WhatsApp, una mezcla de Instagram, una mezcla de PayPal, una mezcla de Rappi, una mezcla de No, de todo, de Facebook, Facebook, del Banco Central. Es una super aplicación porque te permite, uno puede tener plata en WeChat para pagar, para hacer pagos. Uno puede comunicarse, pues la base parecida a WhatsApp. Tiene una cosa que es como momentos, que es como una especie de Facebook o Instagram. Uno tiene agencia de viaje, uno puede comprar tiquetes de tren, de avión por WeChat. Uno puede reservar hoteles. Uno puede ahorrar. Es decir, es una gran plataforma. Quien hoy en China
se mueve, no tenga WeChat, casi que es analfabeto, bueno, no, Sí, no puede operar. Y tiene el traductor a todos los idiomas del mundo. Y ese es un clave. punto muy importante. Entonces uno, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El Didi, que aquí ya se está aquí en Colombia, en Latinoamérica, el Didi es la gran plataforma para uno moverse pues, en vehículos, el Uber o el Didi pues, de China. Entonces uno, por ejemplo, pide un Didi y le llega el conductor y uno se puede comunicar con WeChat por él. Y al comunicarse con WeChat por él, automáticamente a él le traduce lo que uno le está escribiendo al chino. Y a él le traduce o al inglés o al español, depende del... Y se acabó esa limitante de la comunicación. Entonces la comunicación hoy, más allá de en palabras directas, pues todavía sigue la limitación. Pero uno puede llegar donde alguien y decirle, contactémonos por WeChat y a partir de ahí empieza a conversar directamente. Entonces, yo, por ejemplo, hice por lo menos 15 viajes particulares. Además de los oficiales, me fui con otra pareja de amigos brasileños, que era el embajador de Brasil en China, y nos fuimos a recorrer provincias, con guías y todo, pero salíamos pues con el guía y íbamos a un pueblito, y llegábamos a un restaurante, y entonces pedíamos, uno se desenvuelve bastante bien hoy. Puede que hace 20 o 30 años fuera muy difícil, realmente, pero hoy moverse por China con estas plataformas es muy fácil. Obviamente, eso digo yo moverse. A la hora de hacer negocios, yo siempre recomiendo que quien va a ir a hacer negocios de primero vaya acompañado. Es decir, total, con gente que ya conozca, pues aquí estoy hablando con Derente, lo recomiendo a él, pero hay más personas que lo están haciendo también. Luis, vení, te hago una pregunta. Recorriste China, estuviste en 27 provincias. De 32. De 32. Dame 3 que le recomiendes a la gente que vos digas, usted tiene que ir acá. Uy. Y no, usted tiene que ir acá. ¿Por qué? Bueno, una provincia hermosa, Yunnan se llama. Es una provincia al sur, como casi conectando con los países del sudeste asiático. Es una provincia, yo le digo pronto nostálgicamente, montañosa, más tropical, y es la provincia donde allá se encuentra café, se encuentra flores. Sí, es un Colombia. Es un Colombia. Tiene Kunming, que es la capital, también le dicen como la ciudad de las flores, la capital de las flores, porque es muy bonita. Entonces es una provincia preciosa, tiene una zona que es cerca al Tíbet, entonces tiene una zona que es Dalí, Liyán, Shangri-La, que es una zona pues histórica hermosa. Es decir, si uno quiere ver una cosa histórica budista, antigua, pero también bonita geográficamente, Yunnan, entonces esa es lindísima. Bueno, segundo, yo diría Shanghai. Para mí Shanghai, si a mí me dicen que me tengo que ir a vivir a China en el futuro de nuevo, porque si yo soy el embajador, tengo que estar en Beijing, que es la capital. Pero miren, escoja una ciudad, yo diría indudablemente Shanghai, porque es una ciudad cosmopolita. Es una ciudad que está abierta al mundo, una ciudad que tiene una parte, el Bund, la parte central al lado del río es preciosa, tiene una parte colonial como del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene una parte moderna, súper moderna, donde están los edificios de los últimos 20 o 30 años con el segundo edificio más alto del mundo, una cosa pues impresionante. Es realmente la ciudad cosmopolita de China. ¿Qué más te diría? Bueno, Beijing para mí, la viví 3 años y medio, allá donde estaba basado, tiene toda la parte histórica. Sí, es cultural. Culturalmente hermosa. Xi'an, donde están los guerreros de terracota. No, China tiene 1000 sitios para visitar, pero te digo pues como 4 o 5 muy particulares. No, la parte tibetana, la cerca, está tanto el Tíbet, que no está fácil visitarlo, pero es muy bonito, como las provincias alrededor, son preciosas, porque tienen toda la parte religiosa del budismo. China es un país que desen la oportunidad de visitar el país. La gente lo cuestiona mucho, la gente habla del país, pero usted vaya, no escuche a nadie, monte en un avión y vaya de para allá. Si usted tiene empresa hoy en día, tiene negocios y lleva tiempo sin invertirle a su compañía, móntese en un avión y vaya de para China, llegue a Shanghai, llegue a Guangzhou, vaya a las 2 ferias, a la de Cantón o a la de principio de año o la de final de año, que, señores, ustedes no... ¿Has estado, Luis, sí. En esa feria? No, o sea, Cantón, ahí se siente uno con una pulga, ¿no? Cantón, pues, o Guangzhou, que es la ciudad, y el Cantón es la provincia. Esa provincia es la provincia más abierta al mundo de China históricamente. O sea, cuando uno encuentra chinos en el resto del mundo, son casi siempre, la mitad o más vienen de esa provincia. Esa provincia es la provincia más comercial de China. Y es la provincia, si fuera un país aparte, Guangdong sería como el 10º o 15 país del mundo, pues sería top, porque esa sola provincia de 130, 140 millones de habitantes sería, repito, parecido como California en Estados Unidos.
O sea, un gran país. Entonces, esa ciudad, Guangzhou, tiene esa feria, que es la Canton Fair, que es Luis, impresionante. ¿qué es esa feria? O sea, porque mucha gente ha escuchado de esa feria y dice, sí, pero no. No, la feria, No contado por mí, no, por Luis. esa feria concentra, porque saben que es la más importante, entonces, productores de toda China, de toda clase de sectores, y además bien organizada, porque se va rotando por semanas, por periodos. Entonces, depende del tipo de producto, el que va a ir, pues depende del tipo de producto que tiene que averiguar inicialmente cuándo es la época exacta donde el tipo de productos que tiene o que necesita están exhibidos. Son 3 fases. La feria son 3 fases, más o menos de 5 días cada uno. Exactamente. Señores, si ustedes no han conseguido algo en su país, móntese en un avioncito, se va para allá y le aseguro que va a venir con todos los proveedores y usted va a decir, ¿cómo así? Este vaso valía en mi país fabricarlo tanto. Usted lo va y lo hace en China y tiene 500 proveedores que hacen el mismo vaso, con la caja como usted quiere, claro, con todo. Indudablemente, mejor dicho, explorar primero es muy importante. Y es una cosa que también la comento mucho en el libro y creo que Daniel la sabe más que nadie, hay un tema que es la cercanía y ya hacer una buena relación con las empresas, con los propietarios. En lo posible, yo recomiendo mucho, quien encuentre un proveedor en China, busque que conozca la fábrica, conozca dónde están fabricando las cosas. Y en ese conocer también hacer una relación y monta también, digamos, empiezan a acoplarse mutuamente. Hoy China le vende a todo el mundo, entonces es capaz y entiende muy bien la filosofía de muchos países, pero muchas veces el producto que uno tiene necesita ciertas características particulares y ahí con seguridad, porque ellos son muy flexibles. Se te van acomodando, se te van ajustando lo que van necesitando. Entonces, por el lado de buscar materias primas, productos intermedios, máquinas para fabricación, China indudablemente el país. Sigue habiendo una tarea para Colombia, sobre todo. Otros países de Latinoamérica lo han hecho mejor. Colombia aún no le exporta lo que le debería a China. Para mí, yo siempre digo, uno de los sectores en el cual somos muy fuertes y que tiene todas las posibilidades en China de crecer mucho más es el café. Digo, los cafés especiales, con el trabajo que están haciendo con la Federación, con ProColombia, tienen que seguir asistiendo a China, yendo a ferias hay una que es la CIAL, otra que es la CIE en Shanghai. Esas ferias es la oportunidad de abrir mercado. China hoy tiene, por ejemplo, Shanghai tiene más de 10.000 cafeterías. China hoy todo el mundo dice... No, señores, es que con eso, Shanghai es un pueblito. Claro, o sea, Shanghai son 20 y pico millones de habitantes, China tiene 1.400. Entonces, yo le digo a los productores colombianos, de los productos que están creciendo, China sigue siendo una gran oportunidad. Conocí a los chilenos que empezaron a vender cerezas hace 30 años a China. Le vendían $500.000, $1.000.000. Hoy, Chile le vende cerca de $3.000 millones al año a China en cerezas. Han hecho bien la tarea y ha sido a largo plazo. No es pues algo de un día. Los peruanos con el aguacate, los mexicanos también. Entonces, Colombia le falta. Tenemos todavía, pero el campo está abierto. China quiere comprarle productos colombianos en un solo año. Yo voy a las cifras en este momento. Colombia, el año pasado se abrió a la carne, China le abrió la oportunidad de vender carne colombiana a China. Sí, un trabajo gigante. De muchos años, me tocó parte del proceso. Ya este año el principal mercado de exportación de carne colombiano es China, más de $70 millones. Ahí van. No es mucho frente a otros grandes volúmenes, pero ahí van. Sí, están haciendo. Se está construyendo. Entonces, repito, hay grandes oportunidades, tanto para el que necesite comprar, importar, tener maquinaria, materia prima, como para muchos sectores colombianos que, eso sí, necesitan de ir de la mano. Por ejemplo, yo digo, ProColombia hace un trabajo que es importante apoyarlo, acompañarse de ellos. Entonces, pueden llegar a China con productos que hoy ya estén exportando en otras partes del mundo. China es un mercado que se va a abrir en el futuro. Luis, ¿qué consejo te hubiera gustado que te dieran hace 20 años siendo empresario? El que dijiste ahora, vaya a China, rápido, más rápido. ¿Sí o qué? Sí, yo creo que sí. Un consejo para cualquier sector es que 20 años es en el 2005. Si alguien en el 2005 te hubiera dicho, Luis, vaya de China, lo hubieras hecho. A lo mejor tenía el prejuicio que mucha gente ¿Sí tenía. Okay. Entonces mucha gente decía, no, los productos, la calidad. Ese país, repito, los que lo hicieron de Latinoamérica y los colombianos también, yo sé que hay muchas empresas que lo han hecho, se fueron hace 20, 25 años y hoy su fuente de proveeduría bien montada, no necesariamente al 100%, porque uno
Yo creo que hay que mantener producción colombiana, hay que seguir teniendo pues fabricación, pero si uno logra empaquetar bien, hombre, productos que no hay forma de fabricarlos aquí por muchas razones y lo necesito en mi complemento de mi portafolio, tráigalo de China, ¿cierto? Entonces fabrique aquí lo que puede fabricar bien aquí y complemente. Hoy las grandes casas de productos de confección o las empresas que hoy son comerciales, pues las Corbetas, las otras, tienen una gran prioridad en China porque muchos productos definitivamente o los hacen allá y los fabrican allá o no los van a encontrar. Y va a llegar alguien más, les va a competir y se les va a comer el mercado. Luis, muchísimas gracias por este Bueno. espacio en Volar Sin Instrumentos. Esto es una Biblia de los negocios en China. Muchas gracias, Daniel. Aprovechen, o sea, esto es un resumen súper bien montado, se los digo porque conozco a Luis, porque sé que se caminó ese país, porque no se fue 8 días para allá, porque sabe cómo funciona China y porque estuvo en la parte de gobierno. Que China en la parte de gobierno es como ningún país del mundo. Ahí no hay Chile, ahí no hay Perú, ahí no hay Estados Unidos. Todo sale del gobierno. Toda la estructura de las empresas está basada en el gobierno. Si usted en China no tiene buenas relaciones con el gobierno, su empresa no le funciona. Literal. Correcto. Puede tener toda la plata del mundo, pero si usted no tiene buenas relaciones con el gobierno central de China, se le para toda la operación. Aquí hay un resumen muy interesante. Traten de comprar este libro, les vamos a poner los datos y vamos a regalar ese libro. Luis, muchísimas gracias por haber estado en Volar Sin Instrumentos. Daniel, muchas gracias, un gusto y bueno, y seguiremos conversando.